tardes para todos. Alguna afonía por el viaje en el avión y la llegada a Cartagena, pero aquí estamos. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. María Fernanda, gracias a los asistentes. Un honor tenerlos a todos ustedes en este panel. El doctor Brook McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, economista de la Universidad de los Andes, con estudios y maestría en desarrollo económico, dirigió el Departamento para la Prosperidad Social. También presidió el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención. Fue viceministro de Hacienda, ministro de Hacienda encargado en diversas oportunidades. Doctor Bruce, gracias por estar con nosotros. Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Perfecto. El doctor Santiago Castro, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, está por llegar en cualquier momento. Tenían compromisos en Bogotá, pero se unirá en cualquier instante con nosotros. La doctora Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, nuestra anfitriona, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en tributación de la Universidad de los Andes, fue directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, también se desempeñó como magistrada encargada, estuvo en la gerencia jurídica de la presidencia de Caracol Televisión, fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado, procuradora delegada ambiental y agraria ante la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado y jefe de contratos de la Dirección Jurídica de la Universidad de los Andes. El doctor Santiago Montenegro, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía de la misma universidad, además especialización en el London School y PhD de la Universidad de Oxford. Fue economista del Banco Mundial, asesor del Gobierno para Asuntos Cafeteros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, director del Departamento Nacional de Planeación y presidente del Consejo Gremial de Colombia. Doctor Santiago, gracias por estar también con nosotros. La doctora Sandra Forero es la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, de Camacol. La doctora Sandra es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con especialización en arquitectura urbana de la Escuela de Arquitectura de París y en montaje de operaciones públicas de la Escuela de la Arquitectura también de París. Cuentan con una maestría en urbanismo del Instituto de la Universidad de la Sorbona de París. Llegó a Camacol en el año 2006, luego de trabajar como directora de Desarrollo Territorial en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, subdirectora de Planeación Urbana en el Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Doctora Sandra, gracias por estar acá también con nosotros hoy en Asocajas. El doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, realizó estudios de Derecho en la Universidad de San Buenaventura, en Cali. En su carrera profesional se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Comercio de Cali, presidente de la Bolsa de Occidente, intendente de la Superintendencia de Sociedades Regional de Cali, socio de Caicedo Holguines, Abogados y Compañía. Ha estado vinculado en su vida académica en varias de las universidades, profesor de las universidades de San Buenaventura, del Externado de Colombia. Gracias, doctor Julián, por estar aquí esta tarde. Y el doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Es economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con un máster en Política Pública de la Universidad de Harvard. Ha formado parte del equipo de la Federación Nacional de Cafeteros. Presidió la Federación Nacional de Avicultores del 2011 al 2015. El doctor Bedoya fue viceministro de Defensa Nacional. Atendió y asistió con el doctor Juan Carlos Pinzón el Ministerio de Defensa. Doctor Enrique, gracias por estar con nosotros. Panelistas de alto nivel hoy, esta tarde, aquí en nuestro congreso y nuestra reunión de Asocajas. Doctora Adriana, estamos esperando que llegue también en este momento el presidente de Asobancaria para comenzar, pero podemos ir arrancando, ¿le parece? Ya suena. Aló, hola, ya. Ahí la están oyendo, sí, señor. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta invitación de Asocajas a su congreso número 30. No había tenido la oportunidad de saludarlos a todos ustedes. Muy agradecida de que estén aquí. Espero que hasta ahora la agenda les haya gustado. Y quiero saludar a todos los panelistas que me acompañan en la tarde de hoy, darles las gracias. Muchos de ellos se encontraban hoy en la Comisión de Concertación del Salario Mínimo y tuvieron que correr para llegar, así que mil gracias.
bienvenidos. No sé, Jorge Alfredo, si les quieres explicar Sí, señora. cómo funciona. ¿Cómo vamos a realizar este panel para darle un ritmo diferente a lo que se acostumbra normalmente? Y es que sea una exposición magistral de cada uno de ellos. Por supuesto, el tema sigue siendo la formalidad y la informalidad, y ese es el que nos trae hoy aquí, esta tarde, en esta reunión de Azocajas. La primera fase, para nuestros invitados, es la pregunta de los expertos. Vamos a tener digitalmente expertos que les van a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Ellos escogen quién quiere responder, quién quiere que le haga la pregunta, responde la pregunta y tendremos 3 minutos para cada uno de ellos. Después, novedosísimo, cual debate presidencial, una pregunta entre ustedes. Vayan escogiendo. La idea es no hacer bullying, es decir, que no todos contra uno. Sí, nos los vamos turnando. Porque ya vi todos mirando al doctor Bruce McMaster allá, tranquilo, una sola. Después viene la visión gremial y es escucharlos a ustedes durante unos minutos, la visión que tiene cada uno de los gremios sobre el tema para el cual nos ha invitado la doctora Adriana y Azocajas. Y sobre eso, cada uno tendrá la oportunidad de responder unos minutos si hay alguna pregunta. Y al final viene la participación de todos ustedes. Ya estamos digitalmente activos, ya sabemos que la participación la tenemos. Ustedes, los panelistas, le harán una pregunta, ustedes responderán. Recuerden que entre más activos estén con la aplicación, podrán ganar el regalo del iPhone 10. Si alguno quiere que le ayude, con mucho gusto, porque quiero cambiar mi celular. Eso es el formato. Lo vamos a hacer ágil, conversado. La idea es que cuando hagan las preguntas unos a otros, puede tener una réplica corta, cual debate presidencial, pero corta. ¿Listo? Perfecto. Comenzamos entonces. Pregunta de expertos. En las pantallas vamos a proyectar imágenes de reconocidos expertos del mercado laboral o líderes de opinión. Ya los vemos allí. Y el panelista puede escoger a uno de los expertos e inmediatamente se activará un video con una pregunta sobre el tema a abordar. Formalidad laboral y empresarial. Los presenté de izquierda a derecha. Comencemos de derecha a izquierda, ya que la derecha está como de moda. Derecha aposta. Izquierda, derecha. Mía. Perfecto. Comencemos, doctor Jorge Enrique Bedoya. Usted tiene de los panelistas, escoja, mire, está el doctor Eduardo Pisano, está el doctor Sepúlveda, José Antonio Campo, Eduardo Lora, Fernando Carrillo, procurador, el que usted quiera. Yo me voy con el doctor Carlos Caballero. El doctor Carlos Caballero pregunta, es una pregunta genérica, cualquiera lo puede escoger, para el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Uno de los grandes problemas de Colombia es la informalidad. Es el país más informal de América Latina. Pero resulta que en Colombia todo atenta contra la formalidad. Los costos en general son muy altos, los trámites. Ser formal es muy difícil en cualquier nivel social. La pregunta es, ¿se necesita una estrategia multidimensional para combatir la informalidad? ¿Por dónde comenzar? ¿Dónde están las prioridades para luchar contra la informalidad? Bueno, primero que todo, permítame saludar muy especialmente a Adriana, muy amable y muy querida por invitarme a este congreso, a todos los asistentes y por supuesto a mis amigas y mis amigos, colegas de los gremios de la producción y por supuesto Jorge Alberto, un saludo muy especial. Gracias, señor. Para responder a la pregunta de Carlos Caballero, yo diría que en el caso de la ruralidad colombiana, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Y esta mañana, precisamente en el marco de la Comisión Intersectorial de Concertación, lo discutíamos con el señor presidente. Yo creo que la cifra es muy contundente en el caso del campo. El 88% de informalidad en el mercado laboral es lo que caracteriza a la ruralidad de nuestro país. Y si uno analiza también el tema de la seguridad social, básicamente lo que encontramos allí es que en el caso de la salud el 84% están en el régimen subsidiado y tan solo un 16% en el régimen contributivo. Y el hecho de tener esa altísima tasa de informalidad
sumado al hecho de que tenemos una población rural que cada día se envejece más y a una escasez de mano de obra relativa por la migración hacia las grandes ciudades, pues definitivamente yo diría que más que una aproximación multidimensional debemos tener, sino un esfuerzo radical en el cambio de las normas y las reglas de juego para el campo colombiano. Y en esto la respuesta concreta termina siendo: el régimen laboral de nuestro país no entiende la realidad del sector agropecuario de nuestro país. Ustedes, para que se hagan una idea, y seguramente todos los representantes de las cajas de compensación bien lo conocen, un trabajador rural a las 5 de la mañana está ordeñando una vaca en una finca, a las 8 de la mañana va a otra finca de otro empleador a picar heno, y por la tarde seguramente termina también en otra finca haciendo las labores propias. Y el sistema como lo tenemos no permite el trabajo por horas, ni siquiera permite las cotizaciones en el jornal integral diario, y eso para nosotros es un problema muy serio, y para el trabajador también. No puede aspirar a la pensión, tiene dificultades en el acceso a la salud, y eso genera un desincentivo permanente a la contratación de mano de obra, a llegar a una mano de obra mucho más competitiva y productiva, y por supuesto con los problemas que hoy tenemos. De tal suerte que para nosotros es muy importante hacer los ajustes en la legislación colombiana, y hemos discutido con el Gobierno Nacional, con el Congreso de la República, un proyecto de ley que ya pasó la vuelta en la Cámara de Representantes y este martes inicia su debate en la Comisión Séptima del Senado, que puede que no resuelva el problema de raíz, pero sí va a contribuir a que reduzcamos esas brechas entre el campo y la ciudad, que logremos reducir esa tasa de informalidad y ojalá que logremos dignificar al trabajador rural, que tanto empleo puede llegar a generar y sobre todo tanto beneficio en la alimentación para todos los colombianos. Gracias, doctor Bedoya. Doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámara, ¿quién quiere que le pregunte? Bueno, me encanta estar aquí, realmente es un gran foro para trabajar los temas fundamentales del país. Creo que ha sido muy bien escogida la temática en el día de hoy. Hablar de la informalidad en Colombia es algo que hay que poner en el primer lugar. Acabo de llegar de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, entidad que presido, y en Lisboa, donde se celebró la reunión, la gran pregunta es ¿por qué el mundo crece al 4% y por qué la comunidad iberoamericana crece escasamente a un 2%? Y uno de los factores fundamentales de reflexión es precisamente la informalidad. Yo he escogido la pregunta de Carlos Caballero, que ustedes ya oyeron, entonces me ahorra la pregunta para efectos del tiempo, porque para nosotros es fundamental mirarlo desde el punto de vista empresarial. Va a responder la misma pregunta. La misma pregunta desde la perspectiva, y por eso me gusta como lo ha hecho Jorge Enrique, que lo plantea en términos del tema laboral, quiero hacerlo desde la perspectiva de la oferta, desde la perspectiva del sector empresarial. Y en ese sentido, creo que Carlos acierta con su pregunta. Definitivamente el tema de la informalidad es un tema multidimensional. Y un tema multidimensional, como lo decía, que no hemos logrado poner en la agenda de manera determinante. Y como no lo hemos logrado poner en la agenda de manera determinante, el que en esta ocasión la doctora Adriana, quien agradezco muchísimo esta invitación, lo esté poniendo, me parece fundamental. Llevamos en esto trabajando mucho tiempo y lo que es clave entender es que la informalidad no es exclusivamente un asunto de convertirla en el tema binario de legalidad o ilegalidad. La informalidad es un asunto que tiene que ver con el estadio de desarrollo que tienen las empresas y hay que mirarlas en sus niveles de intervención a la informalidad desde esa perspectiva y mirarlas también desde la perspectiva del propio emprendimiento. El presidente en su plan de gobierno, que está a puertas, el plan de desarrollo de ser llevado al Congreso, lo que está planteando fundamentalmente es que el emprendimiento es un factor de equidad. Y creo que acierta en esa condición. Creo firmemente que el emprendimiento es un factor de equidad, pero mirarlo dinámicamente, desde el punto de vista de la idea que se convierte en emprendimiento, del emprendimiento que está en la informalidad y debe llegar a la formalidad, y del fortalecimiento del empresario. De los estudios que hemos hecho, Colombia tiene una alta tasa de emprendimiento, pero una alta tasa de mortalidad. En 5 años, de los negocios que se crean, en 5 años,
perecen 6 negocios en Colombia. En el mundo, en los países de la OCDE e incluso en América Latina, países como Chile, mueren a los 5 años 3 de estos negocios. Entonces, la brecha es inmensa y allí es donde tenemos que producir esos efectos multidimensionales a los que alude el doctor Carlos Caballero, para que efectivamente el tema de la informalidad esté presente en todos los estadios de desarrollo empresarial. Allí me detendría y quizás podemos profundizar en esto más adelante. Gracias. Doctor Santiago Castro, bienvenido. Ya sabe usted los términos en los que estamos con las preguntas de los expertos, ya vamos con usted, porque ahora la doctora Sandra Forero va a escoger el especialista, el experto que le quiera hacer la pregunta. Bueno, muchas gracias. Antes de escoger al experto, yo sí me voy a lanzar con una pregunta nueva, pero quiero saludar a Adriana, darle las gracias por esta invitación, a todos los miembros de las cajas de compensación que están acá. Somos aliados para todos nuestros temas de vivienda y de desarrollo económico. Entonces, mil gracias por la invitación, y a todos mis colegas gremiales también un gran saludo. Escojo a Eduardo Pisano. Eduardo Pisano, exministro. Uno de los grandes retos que tiene el Estado colombiano es ver cómo logra mejorar los ingresos de los colombianos. Y obviamente eso pasa por buscar formalizar una oferta laboral que está ahí en la calle y que hoy está representada en subempleo, en informalidad, y no se logra que tenga unas condiciones laborales adecuadas. El crecimiento económico ha sido señalado como una de las alternativas para lograr formalizar más gente, y algo de eso ha sucedido en la práctica. Pero continuamos teniendo un número muy alto de trabajadores en la informalidad y en el subempleo. Se nos viene ahora la digitalización de la sociedad, el avance de la tecnología, la informática, que obviamente van a atentar contra muchos de los empleos formales que hoy tiene el país. La pregunta mía es, teniendo en cuenta estas realidades, ¿qué se debe hacer para tratar de garantizar que esa gran oferta laboral que tenemos hoy y que continuará creciendo en el país logra tener unas condiciones de trabajo adecuadas, llámese formalización o llámese por lo menos un esquema nuevo que les permita tener unas condiciones más dignas de vida? Bueno, muy bien. Creo que la pregunta es un poco parecida a la de Carlos, o más bien la respuesta de Jorge Enrique era para esa pregunta. Pero yo creo que es un poco, yo creo que… No es bullying, es que se puede retomar. No, pero sí, aterrizando un poco y toda la reflexión que hace Eduardo, es claro, y toda la mañana las presentaciones han girado en torno a esto, a cómo va cambiando el mundo y cómo va a cambiar el trabajo para adaptarse a esto. No se trata de perder trabajo, sino más bien adaptarse a estos cambios. Yo represento un sector que está catalogado, y seguramente cuando vaya a presentar ahorita muestro mis cifras, un sector está catalogado como un sector de altísima informalidad, pero muchas veces lo que uno encuentra es que está catalogado así es por la naturaleza de las actividades que desarrollan. No, claro, no voy a negar que hay informalidad, pero sí hay un comportamiento de los trabajadores del sector que yo represento, que por la naturaleza de la actividad son catalogados como informales. El tamaño de las empresas, por ejemplo, la cantidad de ellos que trabajan como persona natural, ellos trabajan independientes, por decirlo así. Entonces, digo lo de Jorge Enrique porque comparto plenamente. Hay una cantidad de legislación y de regulación que tiene que reconocer las características de las actividades o de la naturaleza de las actividades. La regulación está armada pensando en que todos son iguales, y resulta que no todos son iguales. Hay una cantidad enorme de trabajadores que requerirían como darle la mano y generarle unas condiciones para permitirles entrar a la formalidad. Eso desde la regulación y desde el trabajo del gobierno nacional. Hay un tema muy importante, lo dijo Eduardo y también lo han dicho los expositores de esta mañana, y es el tema de la capacitación y no sé si se está revaluando si es formación para el trabajo, pero cualquiera que sea esa condición, un gran
camino hacia la formalización, al menos en mi sector, tiene que ver con la necesidad de capacitarlos, de dejarlos, bueno, no me voy a adelantar con las preguntas con el tema de los mitos y eso, pero en mi sector, por ejemplo, se dice que entra la gente que pasa ahí por tener un ingreso y después sale, y no es cierto. Ese es un trabajador que quiere permanecer y que permanece en el tiempo. Y permanece en el tiempo de manera o informal o trabajando por cuenta propia porque la regulación no se lo permite. Y el tercer tema, que el director del SENA estaba aquí y comentó un poco en las reuniones que hemos tenido, es ya no podemos ver al trabajador con el trabajo, y lo decían unas de las presentadoras, con el trabajo que están haciendo ahorita, sino con el trabajo del futuro. Porque cuando ya logremos cubrir, desde el punto de regulación seguramente, y desde el punto de formación seguramente, al informal de ahorita, me alargué mucho, al informal de ahorita ya ha llegado el futuro. Entonces tenemos que mirar a ese informal de ahorita, capacitarlo no solo para el presente, sino también para el futuro. Creo yo que son como esos 3 elementos que nos ayudarían a formalizar. Listo, doctora Sandra, muchas gracias. Doctor Santiago, ahí tiene expertos usted para escoger su pregunta. Aló, sí. Carmen Pajés. Hola, soy Carmen Pajés. Mucha evidencia sugiere que en Colombia las empresas tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores con los requerimientos que las empresas necesitan. ¿Cuáles son los principales obstáculos que ustedes enfrentan para contratar trabajadores con esas calificaciones? ¿Qué creen ustedes que podrían hacer más de lo que ya están haciendo ahora como sector privado para enfrentar ese problema? ¿Y qué podría hacer el gobierno que no hace ahora? Bueno, primero que todo, Adriana, mil gracias por esta invitación. Un saludo, José Alfredo, a los compañeros, a todos ustedes. Bueno, a esa pregunta yo comenzaría respondiéndola ampliando un poquito el diagnóstico que hemos oído en el día de hoy, ¿no? Y voy a introducir primero la relación entre la informalidad y la productividad. Las dos cosas hay que discutirlas al tiempo. La literatura académica las relaciona. Es como el huevo o la gallina, uno no sabe qué va primero. Si la productividad es baja, una economía tiende a ser muy informal, pero si hay informalidad, eso alimenta la baja productividad y estamos en ese círculo vicioso. Más adelante voy a mostrarles unas cifras sobre esto que son muy preocupantes para Colombia. En segundo lugar, si uno quiere tener una economía más productiva y por lo tanto menos informal, tiene que estar más abierto al mundo. Las cifras de apertura de Colombia también son muy preocupantes. En todos los aspectos, ¿no? En términos de capital humano, el capital humano es el capital más importante, muchísimo más importante que las máquinas, muchísimo más importante que la tierra. Los países más formales y los más productivos son los que han estado abiertos a la inmigración de talento humano. Un país como Suiza, el 30% de los habitantes de Suiza no nacieron en Suiza. En Estados Unidos es el 14%, en Australia también el 14%. ¿Ustedes saben cuánto es en Colombia? Antes de la llegada de los venezolanos, que esa no es una migración voluntaria, digamos, ¿no? Un tercio de un 1%. Somos un país muy cerrado. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en esta discusión. Los temas del mercado laboral, por supuesto, creo que los vamos a discutir más adelante. El tema del salario mínimo, por supuesto. El tema de los impuestos a las empresas en Colombia son demasiado altos y los pagan muy poquitas empresas. La calidad de la educación y la formación para el trabajo deja mucho que desear, en todos los niveles. A mí me alegró mucho escuchar esta mañana al nuevo director del SENA. Hay que hacerle una revolución de fondo, el sector privado tiene que participar en esa revolución. Y finalmente, algo que es muy importante para la discusión sobre la informalidad, el uso del efectivo. Colombia es un país en donde se usan los billetes en una forma exageradísima. Fue un error garrafal haber emitido el billete de 100.000 pesos.
Fui uno de los pocos que se opuso a esa medida. Y ahorita podríamos preguntarle a ustedes también que alce la mano el que ha visto un billete de 100.000 pesos. Casi nadie lo ha visto. Eso está en caletas, en maletines, ¿no? En la informalidad y también en actividades criminales. Entonces yo le respondo a Carmen en esa forma. Hay que comenzar abriendo este abanico del diagnóstico, que es múltiple, son muchos frentes, pero tenemos que incorporar todos estos frentes a esta discusión. Vi un billete de 100.000 pesos, le salió a mi mamá y no lo ha querido entregar. Y como de colección. Se lo cambié por 2 de 50, tiene toda la razón. Muchos temas que plantea el doctor Santiago que seguramente veremos más adelante. Doctora Adriana, usted también participa en eso. ¿Qué experto quiere que le pregunte? Pero voy a cambiarte la regla para que los invitados escojan primero. Bueno, entonces el doctor Santiago, que acaba de aterrizar en Cartagena, escoja usted el experto. Doctor Santiago, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se oye? Ya, sí, perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Pues un saludo a mis compañeros de panel, a Adriana y a Socajas. Muchas gracias por la invitación. Yo escogería al doctor José Antonio Campo. El doctor José Antonio Campo, exministro también. Las cajas de compensación son una institución muy querida por los trabajadores. Ustedes propondrían, como se ha planteado a veces para aumentar la formalidad, eliminar las contribuciones a las cajas de compensación o quizás reducirlas. Y si es del caso, ¿cómo creen que se pueden financiar bien las cajas de compensación para que sigan cumpliendo su papel histórico? Bueno, señor. Usted escogió la pregunta. Creo que esa era para Adriana. Pero conteste usted que si la doctora Adriana quiere... A ver, en el planteamiento del doctor Ocampo, lo primero que hace es si eso nos ayudaría a reducir la informalidad, o sea, tener el tema de la reducción o la eliminación de ese aporte a las cajas de compensación. No sé, porque al final pues es una carga como lo puede ser la carga tributaria, como puede ser la carga de los aportes a la seguridad social. Yo creo que el tema de la informalidad no necesariamente está asociado a las cargas que tengan los individuos a las personas naturales, sino Francia sería el país más informal del mundo, el 50 y pico % de su economía la gasta el sector público, llámese el gobierno nacional francés o sus municipalidades. Yo lo que creo que hay que hacer es el debate, qué servicio están prestando, si ese servicio es costo eficiente y si el Estado asumiera entonces esa responsabilidad, lo haría mejor, porque lo que sería desastroso es que el país se embarcara en la eliminación de los aportes a las cajas de compensación y no tuviera un plan que le asegurara que el usuario sintiera que está mejor atendido. Pero ese tema grande de la informalidad, yo creo que hay que verlo en otras dimensiones. El tema de la informalidad, y me salgo aquí un poquito de la pregunta del doctor Ocampo, y me refiero a una conversación que yo tuve hace mucho tiempo con un congresista con el cual tenía una amistad muy cercana de Estados Unidos, el representante Jim Colby, y le hablaba de los sectores en Colombia, el sector formal, el sector informal y el sector ilegal. Y él no entendía las últimas dos. Y me decía, ¿cómo es ese cuento del sector informal y el sector ilegal? Sí, es que hay pues una economía ilegal dedicada a las drogas, que está con el crimen organizado. Y hay otra economía informal, pues que no pertenece a eso, pero no está formalizada. Digo, usted me preguntaba, ¿no paga impuestos? No, no paga impuestos. ¿No hace los aportes a seguridad social? No, en su mayoría pues no hacen los aportes. Digo, pues es igual de ilegal que los otros. Ahora, si nosotros fuéramos a ser completamente ortodoxos, pues entonces tendríamos que poner un cerco en Colombia y detener al 40%, 50% de la población. Eso no se puede, pero sí tenemos que aceptar la realidad de que la informalidad es una manera de ilegalidad. Y lo que pasa es que nuestra cultura no lo permite verlo así. Incluso las personas que están en la informalidad no creen que están en la ilegalidad.
y se diferencian de actividades ilícitas. Dicen, pues nosotros no estamos en eso. Claro, pero no están contribuyendo a la sociedad a manera de impuestos, no están contribuyendo a generarlo. Puedo hablar, por ejemplo, de nuestro sector. Los que están en la informalidad del gota a gota son perfectamente ilegales, y de la ilegalidad a la criminalidad hay un paso y una línea muy delgada. Línea delgada. Doctora Adriana, ¿quiere decir algo ahí? Bueno. Seguimos en el orden. Doctor Bruce, usted escoge su pregunta. Sí, Jorge Alfredo, gracias. Antes de la pregunta, yo también quiero agradecerle a Adriana por la invitación. A mí me genera gran placer además estar acá, dar estos debates, y quiero felicitarla además por haber traído este tema, digamos, a la mesa, y haber traído este tema a la discusión nacional. Yo no tengo la menor duda de que este es uno de los temas más importantes que Colombia debe discutir en este momento, y quizá el que le pasamos casi siempre de lado, no nos parece como de tan relevante, de manera que este estudio para mí, o este tipo de debates para mí tienen la mayor importancia. Yo estoy muy curioso por saber qué preguntaría el procurador. Claro. Habló esta mañana y dijo cosas muy fuertes, como ha dicho toda la semana, cosas muy noticiosas. Me voy a arriesgar a... Alístese porque estaba hablando duro el procurador esta semana. Oigamos lo que él dijo. Ahí está el doctor Carrillo. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el sector privado en la formalización del empleo en Colombia? Aquí hay un tema de reglas de juego, pero aquí hay un tema de compromiso del sector privado con la formalización del empleo. Estamos hablando de un porcentaje altísimo de informalidad a nivel urbano y todavía más alto a nivel rural. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál debería ser el pacto del sector privado para combatir la informalidad laboral? Muy bien. No la conocía, me parece que está fácil, digamos. No, yo debo decir que el compromiso tiene que ser todo, y que sin lugar a dudas, digamos, inclusive dadas las palabras que di ahorita o que mencioné ahorita, sin lugar a dudas este es uno de los temas en los cuales Colombia tiene que con valentía sentarse a pensar. Hablábamos esta mañana, y aquí está Miguel Morantes, presidente de la CTC, hablábamos esta mañana en la Comisión de Concertación Laboral, en la cual asistió el presidente de la República, de cómo este tema es tan grande y es tan grueso que nos va a tocar realmente sentarnos con creatividad, con voluntad y con flexibilidad, creo yo, a tratar de solucionarlo. Un sistema donde uno tiene, digamos, el 49% de los trabajadores solamente en formalidad y el 50 o 51% en informalidad, que por cierto yo decía, la sensación mía es que puede ser un poco más. La medida yo en realidad no sé exactamente cómo en este momento está dando. Recordemos que hubo un dato de 60 y algo por ciento hace muy poco. La verdad es que un problema de semejante dimensión nos va a nosotros, nos va a imponer pensar, digamos, con flexibilidad. Hablábamos con las centrales de trabajadores que la flexibilidad tiene que ser de todos, tendrá que ser de los trabajadores, pero también tendrá que ser, por supuesto, de los empleadores, de nosotros, y el gobierno y el Congreso nos van a tener que acompañar, digamos, en poder generar reglas de juego que realmente nos permitan ello. Yo creo que este es uno de esos momentos en los cuales uno debe sentarse, respirar, pensar qué es lo que realmente nos conviene, y ahora yo inclusive cuando tenga la oportunidad, que creo que hay una cosa que se llama como intervención gremial, sí, o algo así, sí, voy a hablar de eso, porque yo quiero como de verdad contarles por lo menos la opinión nuestra, cuáles son el tipo de implicaciones que tiene, que probablemente no nos hemos dado cuenta realmente del espectro tan grande de cómo afectan al país. De manera que yo lo que diría es, el problema es grande, el problema es inmenso, vamos a tener todos que trabajar en ello, de manera que yo diría que desde el punto de vista del sector privado, yo estoy seguro que mis colegas coinciden con esta opinión, desde el punto de vista del sector privado, por supuesto, nosotros queremos trabajar por ello. No solamente, por supuesto, yo me imagino que la pregunta del procurador también va hacia allá, no solamente por lo que sucede en las compañías nuestras, porque evidentemente nosotros tenemos que hacer unos esfuerzos grandes. De hecho, por ejemplo, hicimos la firma, la semana pasada o antepasada, hicimos una firma con las centrales de trabajadores y con el gobierno, una firma de lo que llamamos el Pacto por el Trabajo Decente, pero no solamente con eso, sino saber realmente cómo vamos a hacer nosotros para atraer a la gente que está en ese mundo que escandalizaba a tu amigo Santiago,
el mundo de lo informal o el mundo de lo ilegal, ¿cómo hacemos para que verdaderamente se incorporen a esta institucionalidad? Esta es una de las muchas versiones, digamos, yo estoy de acuerdo contigo, de gente que termina estando por fuera de la ley. Tener un trabajador que al final del día o al final de su vida no va a tener pensiones o no va a tener la oportunidad de tener salud, sin la menor duda, nos coloca frente a un predicamento y una disyuntiva ética muy grande en la cual no podemos caer y tenemos que ser muy claros y muy estrictos y muy fuertes, digamos, en buscar la formalidad como un objetivo primordial de la sociedad. Presidente Landi, muchas gracias. Doctora Adriana, su pregunta. Doctor Eduardo Lora. Doctor Eduardo Lora. Con miedo, ¿no? Yo quisiera preguntarle a los panelistas si están de acuerdo en que los impuestos a la nómina inducen a la informalidad. Y si es así, por favor, me gustaría oír cómo creen que se deberían financiar las actividades que actualmente desarrollan las cajas de compensación. Recuerden que los 4 puntos destinados a las cajas de compensación tienen cada uno de ellos una destinación específica según el gráfico que se está mostrando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lora, por la oportunidad de responder esa pregunta. La verdad, si uno mira si esto es un costo para fiscal o no, pues claro. Además, aclaro, yo soy abogada, estoy rodeada de economistas, así que me disculpo si en algo soy imprecisa. Pero efectivamente nosotros consideramos que sí, es un costo laboral. Pero hace poco el director de Fedesarrollo, el doctor Borda, hacía una precisión muy importante, y es que frente a estos costos para fiscales hay que detenerse cuál de ellos genera movilidad social y cuál de ellos genera desarrollo humano. Y obviamente estamos frente a un aporte que tiene esos componentes. Ahora, si uno mira la reforma tributaria del año 2012, donde no se eliminaron los aportes del SENA, del ICBF y de salud, sino simplemente se trasladaron de fuente, es decir, que ya los empresarios no los asumen, sino los asume el presupuesto nacional, uno puede mirar cuál fue su real impacto en la creación de empleo. Es decir, solamente desde el punto de vista de la formalización, pienso que su impacto no fue como el que se esperaba. Se esperaba que existiera una alta creación de empleos y eso no sucedió. Fue apenas marginal su impacto. Si esto ocurrió con 13.6 puntos de parafiscales, piensen qué ocurriría con este 4. ¿Qué está pasando con el presupuesto nacional? El presupuesto no tiene en este momento la capacidad de absorber esa parafiscalidad como sí lo hizo en el caso del SENA, en el caso del ICBF y en el caso de salud. Si pudiera hacerlo, pues este sería el ideal, pero hoy en día no lo puede hacer. Y las cajas de compensación estamos hechas, lo vamos a ver más adelante, para cerrar brechas sociales y sobre todo para sostener a la clase media emergente, para que no se devuelva a los niveles de pobreza, porque esa población que sale de la pobreza todavía es muy frágil, todavía no está consolidada, y es allí donde las cajas de compensación tienen su mayor impacto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de programas de formación para el trabajo, de programas de vivienda. Somos grandes coequiperos del sector de la vivienda, lo hacemos a través de la salud, lo hacemos a través de la educación infantil, todo lo que tiene que ver con la formación básica, media, técnica y tecnológica. Entonces, en este momento no hay actor dentro del mercado que pueda cubrir lo que hacen las cajas de compensación familiar. Creo que hemos planteado en este primer segmento lo que será, o el arrancón de lo que será la segunda parte de este foro donde todos están participando. Ya pasados los expertos y las preguntas, la segunda parte, como les habíamos dicho, es que ustedes puedan realizar una pregunta a uno de los panelistas para complementarse. Si quieren una réplica, pues tienen unos minutos también para hacerla. Ya están planteados más o menos los temas, ya ustedes han dado los temas de capacitación, de empleo informal, de lo que se está viviendo en Colombia, en zona rural, en zona urbana, que son las preocupaciones que nos tienen. Veamos ahora pregunta de unos a otros de ustedes, ¿les parece?
Doctor Bruce, arranque usted. Escoja usted un panelista, le hace una pregunta para complementar y si quiere alguna réplica nos cuenta. Tengo que acordarme cómo fue la última reunión del Consejo Gremial para ver ¿Cómo les fue? No, mentira. Tengo una pregunta preparada que creo que es buena para Santiago Castro. Porque además creo que tiene un efecto importante sobre el sector financiero. Hoy en día, muchos de los nuevos negocios o emprendimientos se basan en economías y plataformas digitales. ¿Cómo creería, Santiago, que se debe adoptar la normatividad laboral y eventualmente la empresarial para que estos nuevos negocios sean formales? Seguramente ustedes lo han visto en los bancarios porque además tiene un tema digital muy fuerte, ¿no? Muchas gracias, Bruce. Pues les contaría que no solo, le contaría a Bruce que no solo lo hemos visto a nivel interno del gremio, sino que lo hemos discutido con nuestro supervisor. Ha sido objeto de conversaciones con el doctor Castaño y estamos ambos de acuerdo, industria y supervisor, de que no podemos jugar bajo las mismas reglas del juego que hay ahora. Y tenemos que ser muy innovadores, tanto la industria como la implementación, como por parte de la normatividad, dependiendo del supervisor. Por ejemplo, las normas usuales de Know Your Customer, conoce tu cliente, no pueden aplicar en este caso. O sea, las personas se están enrolando por un dispositivo móvil. Entonces, pensar de que vamos a conocer la persona más allá de los datos biométricos, que entre otras es un gran avance y que nos va a ayudar muchísimo en todo lo que es banca móvil y digital, pues son desarrollos que lo vamos a tener que hacer. La Superintendencia Financiera está sacando ahorita su programa de arenera regulatoria, vemos a la Unidad de Regulación Financiera sacando el decreto de crowdfunding y vemos a la industria innovando también. Entonces, pues yo creo que en ese camino estamos bien. También necesitaríamos, no solo con el tema de emprendedores, sino también tener una posición frente a nuestros corresponsales externos, porque el miedo de la banca es, oiga, yo me pongo a innovar y me pongo a experimentar y después me cierran las corresponsalías como se la han cerrado a muchos bancos en Centroamérica. Entonces, ese tema de corresponsales y la supervisión, entre comillas, que hacen los bancos mundiales es muy complejo. Para poner un ejemplo, cannabis medicinal. Queremos impulsar esa industria, queremos sacarla adelante, hay un interés de la banca de asociarse con estos emprendedores. Le estamos diciendo, tienen que estar formales, no solamente ustedes como empresa, sino en su a lo largo de la cadena, entre sus proveedores y sus distribuidores. Listo, algunos con dificultad lo logran, pero después empiezan problemas con los corresponsales. Y cuando uno va a ver, esos corresponsales en Canadá o en Estados Unidos están financiando esas mismas empresas o sus casas matrices que están haciendo emprendimientos de cannabis medicinal. Entonces yo sí creo que aquí tenemos una gran oportunidad para lograr generar un impacto por parte de la industria. Vemos al gobierno y al supervisor consciente de ello y creo que tenemos que empezar ya en las fases de implementación. Tema digital, que además veíamos en aplicaciones esta semana en las noticias lo que está pasando en las aplicaciones como Uber y como Rappi, en las manifestaciones que registramos en las noticias. Tema también que podríamos hablar más adelante. Siguiendo el orden, doctor Santiago, ¿quién quiere hacer una pregunta? Yo le haría una pregunta a mi compañero y coterráneo Julián Domínguez. Desde la óptica, digamos, de todo lo que es Confecámaras y su conocimiento, digamos, de la realidad empresarial a través de todas las cámaras de comercio, ¿cuál creerían que es el desarrollo normativo transversal, no solo por industria, sino transversal, que más se podría impulsar un tema de formalidad? Bueno, pues
Un gusto atender esa pregunta, Santiago, porque sin duda el problema de la informalidad tiene su naturaleza en los incentivos perversos que tiene la informalidad. Es decir, un empresario informal tiene mucho mayor posibilidad de crecimiento en el corto plazo que un empresario formal. Es decir, los costos de entrada a la formalidad y la misma cultura de la informalidad, no solamente desde el punto de vista del productor o del trabajador o del consumidor, es decir, del cliente, en materia de la formalidad o la informalidad, sino la condición de tener posibilidades de abaratar fundamentalmente su actividad en el corto plazo, genera esos incentivos perversos. Desde el punto de vista de legislación, lo que habría que hacer es generar programas que incentiven la cultura de la formalidad. Nosotros hemos venido hablando de la necesidad de una oferta integral que haga atractiva la formalidad, porque el estadio de informalidad a formalidad es un estadio que tiene unas condiciones muy grises y muy borrosas en sus límites. La gente va de la informalidad a la formalidad, porque no es absolutamente formal ni absolutamente informal. Y esto es muy curioso, nosotros tenemos que tener muy claro que el tema de la informalidad no es exclusivamente un asunto de inscribirse adecuadamente en una cámara de comercio, o registrarse como patrono con el PILA, o inscribirse en la caja de compensación. Esto no es exclusivamente lo que genera la formalidad. Está visto que muchos acuden artificiosamente a esos elementos de formalidad por unas condiciones simplemente de poder establecer unas relaciones contractuales o ser distribuidores o tener acceso a los mercados, pero no es fruto del convencimiento y van y vienen dependiendo del mercado donde se vayan ubicando. Entonces hay un asunto fundamental, es generar incentivos a la formalidad, que remonten los incentivos perversos que tiene la informalidad. Y ahí es donde este tema de la mortalidad empresarial hace mucho sentido. Es decir, lo que uno tiene que mirar es qué es lo que verdaderamente produce crecimiento. De pronto tendré oportunidad de contar por qué crecen las empresas al 10% por encima del resto de las empresas en Colombia. Y ahí van a ver cómo el asunto de la formalidad es un asunto nuevamente crucial si verdaderamente queremos un país que se desarrolle. Pero hay una gran hipocresía alrededor del tema de la formalidad y de la informalidad. No son estadios absolutos. Doctor Julián, gracias. Bien, doctor Santiago. Sí. Por si necesitaba hacer alguna... Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha expresado Julián. Yo creo que el tema cultural es muy complejo. Nosotros no estamos dándonos cuenta de... No estamos dándonos cuenta, yo creo que del impacto que tenemos cuando generamos una economía informal y lo que eso le está quitando al país y lo que le está quitando en futuro, en generación de empleo, en crecimiento. Yo pues pienso que nosotros tenemos que tener un plan de choque, aceptar que tenemos y estamos teniendo una economía absolutamente grande en nuestro tema de informalidad. Creo que solo nos supera Perú. El 33% de la economía colombiana se estima informal, en Perú es el 50%, pero Chile y México están muy por debajo de nosotros. Entonces, lo tenemos que aceptar. No es tema de buscar penalizar, pero sí de tener unas metas, cuál va a ser ese tiempo de transición. Y no hay claro, porque es que ni siquiera se ha puesto como meta de que el tema de la informalidad se tiene que acabar, es tratar de manejarla, moderarla, ver si se debe reducir levemente, pero mientras nosotros no tengamos un plan que comparta el sector privado, el gobierno y podamos nosotros enfrentar ese monstruo y ese elefante que tenemos en la sala, pues no vamos a poder dar los pasos que tenemos que dar.
Yo sé que sigue la doctora Adriana. Tengo una pregunta. Todos han llegado a un punto de si el sector privado o el sector público están de acuerdo con eso. Con lo que le han escuchado en los planteamientos de los 2 primeros meses de gobierno, ¿el gobierno sí tendría esa preocupación? ¿Sí tendría eso en la agenda prioritaria, doctor Julián, ese tema? Sí, no me cabe duda. Estamos haciendo cosas con el gobierno fundamentales para este propósito. Número 1, que estaba desde el programa de gobierno, la ventanilla única empresarial. La ventanilla única empresarial es fundamental, pero no como una instancia, no como un instrumento, sino como una gran estrategia, porque las ventanillas únicas empresariales nunca terminan, son estaciones como estaciones de los trenes donde permanentemente se suben y se bajan pasajeros, que son las normas que el país tiene que tener para poder actuar dentro de la legalidad. Entonces, creo que tiene muy claro ese tema. Esta mañana en el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad lo discutíamos, qué es lo que vamos a llevar al plan de desarrollo. Y me gustó mucho que por primera vez vimos ahí, desde la vicepresidenta de la República hasta los ministros que tienen que tener responsabilidades. Y con una condición fundamental que quedó establecida ahí, que es el accountability. Sin duda, no es posible que el sistema siga si no es de frente al público rindiendo cuentas. Y hay allí un gran organismo que es el Consejo Nacional de Competitividad, que tristemente se reúne una vez al año y que parte de los propósitos es que efectivamente tenga una reunión, se reúna con una periodicidad mayor y en esa instancia se rindan precisamente esas cuentas. En conclusión, creo que el gobierno está realmente preocupado por la formalidad y por el emprendimiento como una función de productividad, como bien lo dice Santiago Montenegro. Lo preguntaba para concluir un poco porque los notaba con ese tema en las exposiciones. Doctora Adriana, ¿quién le quiere preguntar? Yo le quiero preguntar al doctor Santiago Montenegro, que siempre le he escuchado hablar del salario mínimo. El salario mínimo frente a la productividad. ¿Y por qué hay que revisar ese tema en este marco del tema de la informalidad, doctor Santiago? No, el salario mínimo, pues, es muy importante, pues, porque hace parte de una de las variables críticas, por supuesto, del mercado laboral. Y el problema que tenemos en Colombia es que el salario mínimo, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos, es uno de los más altos del mundo. Esto según cifras... ¿Perdón? Esas son cifras de la OSD, citadas por muchos académicos, entre ellos el profesor Christopher Pizarides, en este mismo escenario, ¿no? Y esa es la relación que importa. Ahora bien, cuando usted analiza el salario mínimo por departamentos, ¿no?, entonces encuentra una relación, pero casi perfecta, una correlación positiva casi perfecta. Cuanto más baja esa relación, la informalidad es menor, que es el caso de Bogotá, que todavía sigue estando muy alta, alrededor del 45%. Y donde esa relación es más alta, o sea, el salario mínimo con relación al ingreso medio, la informalidad es más alta. Son 8 departamentos, siendo el Chocó el más alto de todos. Pero en esos 8 departamentos pasa algo que es inaudito. El salario mínimo está encima del ingreso medio. O sea, el salario mínimo debería ser una cola por el lado bajo de la distribución, pero está por el lado derecho, por el lado alto, está por encima del ingreso medio. Entonces, esto lo que quiere decir es que sí tenemos un problema con el salario mínimo. Esto no quiere decir que haya que bajar el salario mínimo. Lo que hay que hacer es aumentar la brecha entre el medio y el mínimo, y eso se puede ir haciendo gradualmente en el tiempo sin que haya que bajar el salario mínimo en términos reales. Entonces no quiero que aquí se diga, ¿no?, que Montenegro dijo en Azocajas que hay que bajar el salario mínimo. No, pero sí hay que aumentar esa brecha entre el medio y el mínimo. Una acotación con la venia doctora Adriana.
y subirlo, como ha propuesto por ejemplo el senador Álvaro Uribe? No, no puedo estar de acuerdo con eso. Hay un estudio del Banco de la República que dice que por cada punto que usted sube el salario mínimo, destruye 18.000 empleos formales. Eso lo dice el Banco de la República. Se ha mencionado que se quiere o que hay una idea de subir 10 puntos en términos reales el salario mínimo. Según el Banco de la República, eso destruiría 180.000 empleos formales. Algunos dirán, bueno, es que los empleos formales son 8 millones, entonces eso no es mucho. Sí es mucho, sobre todo si uno tiene en cuenta que el crecimiento vegetativo del empleo por año, ¿no? El empleo va creciendo vegetativamente porque la población ha venido creciendo, son unos 700.000 empleos, de los cuales un tercio aproximadamente son formales, unos 210.000. Si usted destruye 180.000, estaría destruyendo más de un 80% de la creación del empleo formal de ese año. Entonces, yo creo que estos son argumentos suficientes para no estar de acuerdo con esa subida tan abrupta del salario mínimo. Bueno, señor, muchas gracias. Mire, le toca a usted la pregunta. ¿A quién quiere hacérsela? ¿Y qué pregunta quiere hacer? Pues yo le iba a hacer esa pregunta a Jorge Enrique Bedoya. Sí, ¿qué opina usted sobre el tratamiento del salario mínimo? Bueno, fácil, ¿no? Ya, ¿cómo nos fue en la última reunión del Consejo Gremial Nacional? No, Santiago, yo sobre ese tema, al interior de la Junta Directiva de la SAC hemos tenido una discusión bastante amplia. Y Jorge Alfredo y todos, bien importante tener presente un poco el escenario en el que nos estábamos encontrando algunos de nuestros colegas esta mañana. La negociación del salario mínimo está reglamentada por ley en el marco de la Comisión Intersectorial y ha habido mucho ruido en el ambiente, pues, además del proyecto del senador Uribe, de las posibles intenciones del gobierno y la discusión que tendremos que tener los representantes de los empleadores y las centrales obreras. Miguel, un saludo muy especial. Y para nosotros en el sector rural, pues fíjese la paradoja. Cuando usted tiene el 88% de informalidad laboral en el campo, cuando la mayoría de los trabajadores en el campo ganan menos de un salario mínimo, y cuando la razón de ser de los productores del campo son los consumidores, podría pensar uno que la respuesta es obvia, y es, claro que uno debería buscar un mayor incremento del salario mínimo. Pero por el otro lado, no podemos desconocer lo que tú estás mencionando, y es cuál puede ser la destrucción de la formalidad en el materia laboral para el sector urbano y para los que son formales en el sector rural, frente a lo que son incrementos desmedidos, si se puede llamar de esa manera, del salario mínimo. Y pues para nosotros es una gran paradoja que la verdad, no para escurrirle el bulto a la pregunta, pues todavía no la tenemos resuelta. Pero sí hay que decir algo, el poder adquisitivo de los colombianos y sobre todo de los de menores ingresos realmente es muy bajo. Y eso lo ato con algo que seguramente saldrá más adelante. También todo dependerá, y aquí veo a algunos integrantes del Congreso de la República, un saludo muy especial, de qué va a hacer el gobierno con la ley de financiamiento y en particular con el tratamiento al IVA, a los alimentos de la canasta básica, porque eso puede terminar generando y la discusión entre un 19% más para los alimentos y un incremento del salario mínimo del 4 o 5% en función de lo que nos presenten los números del gobierno nacional, qué es lo que va a generar en el encontrón frente en materia del consumo y por supuesto los riesgos que existen en materia de mayor informalidad laboral. Bueno, pasamos con la doctora Sandra Forero y ya... sí, doctor Santiago. Ya está. No, digamos, complementar la respuesta anterior. Si todo el mundo ganara el mínimo legal, pues yo estaría de acuerdo en subirlo. Pero es que resulta que de los 22 millones de ocupados que hay en Colombia, 10.1 millones ganan menos del mínimo. Entonces, si usted sube el mínimo en esas proporciones, va a ser más difícil a esos 10 millones alcanzar la formalidad. Pero además, por las razones que dije antes, destruye, ¿no?, una cantidad
de trabajadores, de empleos que ya son formales. Riesgos. Tema importante, el salario mínimo aquí. Doctora Sandra. Muchas gracias. Mi pregunta se la voy a hacer a Bruce. Un poco la naturaleza del gremio que él representa, que es una integralidad pues, de muchos sectores. Y hoy toda la mañana se ha hablado acá de las tendencias, de las macrotendencias que hay, Bruce, de las transformaciones laborales, todo lo que aparece en flexibilidad de horarios, en empresas unipersonales, en teletrabajo, en espacios compartidos para trabajar, plataformas para servicios, APPs para servicios también, con una regulación, y hago la pregunta a Bruce porque sé que al interior de la ANDE se ha estudiado permanentemente el tema, y que nos cuente un poco, con esta regulación laboral, ¿por dónde arrancaríamos a poder reconocer todo esto que está pasando? Lo dijo Jorge Alfredo con el tema de Uber, de Rappi, ¿por dónde arrancar esto para no terminar entendiendo que el futuro ya está acá, pero terminando es incentivando más informalidad? ¿Qué elementos deberíamos de estar pensando en la regulación? Claro que esa sería una pregunta más para el gobierno, pero también no solo en la regulación, sino en otros elementos que no terminemos incentivando informalidad, sabiendo que ya el futuro llegó. Bien, gracias. Sí, este tema, Sandra, toca un tema que nosotros, como tú bien dices, al cual hemos venido acercándonos con mucha frecuencia, y es la pregunta esta como tan fuerte, digamos, alrededor de si la regulación está yendo a la misma velocidad que el mundo está cambiando. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablaba Santiago ahorita, tiene que ver con el tema laboral, tiene que ver con el tema digital. Yo, por ejemplo, alguna vez en este mismo salón, en un evento en donde estábamos hablando de transformación digital, oía empresas que decían, yo produje una innovación tecnológica hace 3 años, han pasado 3 años, la regulación todavía no me permite operarla, y en este momento la innovación tecnológica ya ni siquiera está vigente, ya estamos hablando de otra. Y entonces, ¿a qué velocidad realmente, por ejemplo, el regulador y el legislador colombiano son capaces de atender realmente el cambio, digamos, los cambios que se están presentando en el mundo? Es una pregunta que nosotros tenemos que resolver. Toca muchísimos ámbitos, lo que mencionó Santiago ahorita, en el tema, por ejemplo, de mercado de capitales o de mercados financieros, están pasando muchas cosas muy rápido. Ahora, todos somos conscientes, digamos, de que a veces uno se encuentra con que hay unas velocidades de producción de regulación y de producción de normas que afectan, inclusive Planeación Nacional hizo un trabajo sobre ello, que afectan, digamos, la certidumbre jurídica y que afectan también la capacidad de hacer negocios en un entorno. Pero dicho esto, no hay la menor duda de que vamos a tener que producir ajustes mucho más rápidos en la regulación. Ahora, hay que decir que esto no es un patrimonio exclusivo de Colombia. Esto ha pasado en muchísimos países. Ustedes vieron nada más, por ejemplo, el caso de Uber. Es decir, Uber generó problemas yo diría que prácticamente todo el globo terráqueo, y en todo el globo terráqueo hubo, digamos, que producir algún tipo de ajustes. En Colombia todavía tenemos algunos puntos ciegos en donde no sabemos realmente hacia dónde vamos, no tengo la menor duda, y yo diría que esa sería la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta la quiero concentrar en el tema de flexibilización, digamos, laboral propiamente dicha. Yo creo que en un mundo tan cambiante como el que tenemos hoy en día en Colombia, vamos a tener nuevamente que hacer, digamos, unos esfuerzos en buscarnos mecanismos distintos de contratación y mecanismos que nos permitan ajustarnos a la nueva realidad. Lo que mencionó Jorge Enrique Bedoya al inicio, hablando, digamos, específicamente de las formas de contrato y de las formas de trabajo en el agro colombiano. Si Colombia realmente quiere ser una potencia agrícola, si queremos que el posconflicto se desarrolle en el campo, si queremos involucrar a toda esa población campesina que está allá y que debe estar allá además, donde tiene un arraigo inmenso, queremos además de todo formalizarlos, tenemos que buscarnos formas un poco diferentes en donde probablemente los contratos de las ciudades no apliquen, digamos, de forma perfecta al campo y al agro colombiano. De manera que, eso es para decirlo, o voy a decir otro ejemplo, quien le presta servicio a una plataforma digital de repente también necesita un contrato distinto. También queremos desarrollar el turismo y sabemos lo que sucede con el turismo. El turismo habla de temporadas, el turismo habla de puntos picos y puntos valles, el turismo habla de movimientos inclusive de unos lugares del país a otros, dependiendo de cuál es la temporada del año. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para desarrollar contratos de trabajo que nos dejen a todos tranquilos, que incentiven a la formalidad? Yo creo que el reto es gigantesco, Sandra, y yo te diría que la velocidad a la cual regulamos en Colombia
no en este momento está lejana, digamos, verdaderamente de podernos permitir decir que vamos a estar al punto o en la punta más bien de, por ejemplo, América Latina en términos de poder generar y de aprovechar estas oportunidades bien aprovechadas, generando, por supuesto, pues mecanismos de formalización que sean suficientemente robustos. Ahí hay un tema gigantesco. Bueno, el sector tuyo. El sector tuyo es un sector, el sector de la construcción es un sector en el cual pues, las formas de trabajar son distintas, es por proyectos, es por temas, con especializaciones muy claras. Hay personas que van, perdón, me tomo 10 segundos más, hay personas que van y trabajan 10 días porque prestan un servicio en particular que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de instalación de ventanas, y después al día siguiente entran los del piso y más adelante entran los señores de la electrónica. Eso tenemos que ser conscientes de que ahí tenemos una limitación por la rigidez que tenemos en el mercado hoy en día. Gracias, señor. Turno ahora para el doctor Julián Domínguez. Gracias, pues digamos que por subtracción, Sandra, me toca preguntarte a ti. ¿Ah? Fácil. Un punto que te he oído con frecuencia es el tema del entrenamiento y de la pertinencia en la formación para hacer eficiente la formalidad. La formalidad también es una función del entrenamiento de las personas. Digamos, la volatilidad del mercado laboral en ciertos sectores y en el sector de la construcción obedece, como te oí a ti mismo ahora, en muchas ocasiones a los mismos ciclos del proceso constructivo. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué ven como necesidades de política y de acciones en materia de entrenamiento, de formación, que puedan efectivamente conducir a que esos sean factores de formalización, ni siquiera de eficiencia productiva, sino que pase por la formalización y obviamente genere un impacto en la productividad? Julián, gracias. Acá, sí, pues no sé. Ahí tengo, seguramente en la presentación iba a mencionar unas cifras, pero un tema que es fundamental, las características de la actividad nuestra. Efectivamente, lo dijo Bruce ahorita, lo dijo el doctor Eduardo Lora, uno de los sectores con más baja productividad, además de muy informal y baja productividad, es el de la construcción, pero no es un fenómeno colombiano. A nivel mundial somos un sector de bajísima productividad y uno de los elementos que más nos tienen como un sector de baja productividad tiene que ver con los bajos niveles de digitalización, porque el mundo ya cambió en esa manera de producir las edificaciones. Entonces pensemos, voy a contestar de manera un poco anecdótica, pensemos que las empresas constructoras digamos en un nivel de empresas muy fragmentado, porque tenemos mucha fragmentación desde lo empresarial, arrancan a incorporar el tema de la digitalización. Hicimos un estudio con McKinsey que mostró que uno de los grandes problemas de las menos buenas prácticas que hay desde el punto de vista de competitividad en el sector es el tema de compras. Entonces incorporamos el tema de digitalización en compras. Todas las plataformas de servicios que eso hay en el mundo las están incorporando. Y eso es en los niveles gerenciales, no directivos. Ahí hay una resistencia, porque entra la plataforma y el señor de compras dice, me va a quedar por fuera, pero formémonos para eso. Y estoy hablando de lo gerencial. Cuando uno baja de 101 oficios que nosotros tenemos para producir una edificación, 69 son de nivel operativo. Entonces, ya el tema, si hablamos de competencias en mampostería o en pintura, siendo bastante gráfica, pero las empresas grandes ya están incorporando metodologías como el Lean Construction o el BIM. Hay una brecha enorme. Entonces, que estábamos hablando ayer con el director del SENA, claro que me interesa tener buenos mamposteros, por supuesto, para lograrlos entrenar y para que cuando logren tener esas 5 personas que están dependiendo de un maestro que es especializado en eso, para que logren entrar a la formalidad, cuando ya logremos eso, ya los señores tienen que estar mirando de otra forma su manera de prestar el servicio. O sea, ahí hay lo decía Bruce, vamos tarde en la regulación, creo yo también que vamos tarde desde el punto de vista del entrenamiento. Ahora, uno no se puede sentar a decir, mire, como vamos tarde no hagamos nada. Creo que ahí, lo decía Santiago también, le estamos hablando con la ministra y con el director del SENA,
nos toca tratar de ponernos al día rápidamente, al menos en lo que más hemos detectado, que es donde hay las grandes dificultades, en el tema de entrenamiento de esos 69 oficios que hacen operarios, además que lo hacen casi que de manera como persona, ellos no están trabajando realmente en la empresa, entonces es organizarlos. Las cámaras de comercio, por ejemplo, y me consta porque en Bogotá eso pasa, hay un gran ejercicio de formación para lograr que estas pequeñas empresas o estos grupos o estas personas que trabajan por cuenta propia se entrenen, entiendan qué es entrar a la formalidad, y son cursos que se pierden porque no van o nosotros no hacemos el ejercicio juicioso de llevarlos, pero ahí hay un tema de entrenamiento y de formación que tiene que ser no solo en el oficio, sino en que pierdan, por supuesto, perder el miedo a entrar a la formalidad será una parte de la discusión en el panel que viene, porque sí hay mucho incentivo para quedarse ahí. Y hay mucho incentivo para quedarse en empresa pequeñita. Mejor que paguen los grandes y yo me quedo acá porque acá estoy un poco más cómodo en este nicho. Entonces es entrenamiento, pero formación para el trabajo y también formación para la formalidad. Comodidad puede ser una de las palabras, claro, para no crecer. Doctor Jorge Enrique Bedoya, los últimos serán los primeros. Usted dice, ¿a quién le pregunta? Muchas gracias, Jorge Alfredo. Yo quisiera preguntarle a nuestra anfitriona, Adriana. Mucho hemos conversado sobre el tema de la informalidad en el campo colombiano y sobre el papel de las cajas de compensación. Yo quisiera que compartieras con tu propia audiencia, pero obviamente con nuestros colegas, ¿cuál crees que puede ser ese rol de las cajas de compensación, más allá de los cambios regulatorios que se puedan hacer, realmente como para llevarle esa luz de esperanza a la mano de obra de la ruralidad de nuestro país? Gracias, Jorge. Nosotros también nos hemos planteado esa pregunta porque tal vez es la más compleja dentro del sistema. Tú bien lo decías ahora, el 88% de la población rural es informal y las cajas de compensación estamos hechas para la formalidad y trabajamos a través de los aportes de las empresas formales y la agroindustria en Colombia pues no tiene un gran desarrollo. Eso hace entonces que tengamos que trabajar con una población que es dispersa adicionalmente y que por supuesto no tiene acceso directo a los servicios que normalmente prestan las cajas de compensación familiar. O sea, no es fácil que un trabajador del campo se pueda acercar a un centro recreativo, a un centro deportivo, pero hay servicios donde nosotros sí podemos ser muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la vivienda. El 15% de nuestro FOBIS hoy en día se va para el Banco Agrario y nosotros estamos reclamando que se devuelva a nosotros para poder entregar. Colombia es un país de una pobreza en información inmensa. Es decir, lo que tenemos es que cada vez, doctor Lora, acuérdese todo el tema de la gran matriz que se estaba haciendo sobre materia empresarial, el tejido empresarial de la mano de Hausmann, cómo es de complejo llegar a las cifras. Colombia no puede construir política pública si no tiene buenas cifras, si no tiene buena información. Y Colombia tiene una pobreza en la información inmensa. Creo que hay avances importantes que se están haciendo con el Sistema Nacional de Estadística, que está homologando el dato para Colombia, de suerte que todos los proveedores de datos van a tener que tener un estándar, pero no cabe duda que no es suficiente. Y ahí está la informalidad. Y son cosas que no se asocian. Es un tema que pesa, por supuesto, con la competencia. No es posible los incentivos perversos de la informalidad frente a competidores formales. Y nosotros hemos dicho, permítanme hacerlo de manera muy gráfica, que la informalidad es el bacalao que lleva en la espalda el empresario formal, porque en Colombia, más o menos lo que uno puede proyectar es que la mitad de las empresas son informales, y esto significa que un empresario formal que está procurando los bienes del Estado para hacer la actividad del mercado, se echa al hombro a un empresario informal. De ese tamaño es la complejidad del fenómeno. Que eso lo debemos tener absolutamente claro como un asunto de la sociedad, en lo que no dejo de insistir. Entonces, en ese marco, disminuir la informalidad debe ser un propósito verdaderamente de país, entendido también como un asunto de inclusión.
porque también los informales sufren, y sufren mucho más, pero también como un tema de inclusión y de equidad, como debe quedar en el plan de desarrollo. Es un tema de inclusión y de equidad, y por eso debe ocupar un punto fundamental. Yo quisiera simplemente puntualizar algunas de las cosas que he esbozado. En primer lugar, atacar la informalidad debe hacerse de manera segmentada. Y hacerlo de manera segmentada es en los estadios de desarrollo de una empresa, de un emprendimiento. No es lo mismo un emprendimiento naciente que un emprendimiento consolidado. No es el mismo tratamiento, y aquí se ha hablado mucho de la necesidad de segmentación. Parece que segmentación de salario, segmentación de región, segmentación en el tratamiento de la informalidad. Es clave tener esa condición, porque si no se reconoce que en la vida de la empresa, en esa vida que decimos que es corta en Colombia, a los 5 años se mueren 6 de 10 empresas que se crean en ese lapso, pues quiere decir que es muy alta nuestra tasa de mortalidad y que es la necesidad de fortalecerla a lo largo de ese camino. Pero también es clave intentar lograr que atacar sectores productivos, clúster. Lo decía Sandra, la necesidad de poner el punto de mirar asuntos transversales con sentido práctico, porque nuevamente esa segmentación debe conducir no solamente a tamaños, no solamente a regionalización, no solamente a actividad económica, sino a la condición de conglomerados empresariales que deben tener tratamientos específicos. En materia de clúster, donde compiten y cooperan empresas grandes, medianas y pequeñas, donde compiten y cooperan empresas de diversas actividades económicas, hay que hacer un tratamiento para impactar esos 63 clústeres que existen en Colombia, que incorporan esos universos empresariales. Y por supuesto, en todo esto, mirar la posibilidad arrancan los 2 minutos, la posibilidad de incentivar, claro, así es, ¿cierto? Claro. De incentivar programas que han mostrado su eficiencia. Nosotros con el Banco Interamericano de Desarrollo hemos hecho programas que muestran cómo atacando esos estadios de la informalidad en materia de crecimiento y de actividad económica se logran importantes impactos como los que estamos planteando ahí. Por ejemplo, el 16% de las empresas intervenidas registró un crecimiento en sus ventas, mientras que el 68% vio un incremento en la frecuencia de visitas de sus clientes, y ahí ven unos impactos de programas específicos en materia de concebir esto. Hay algo muy importante, ya lo he recalcado, es trabajar sobre el tema de la perdurabilidad empresarial, y algo clave, que es la ventanilla única empresarial, vista, como lo he dicho, como un gran programa y no exclusivamente como una estrategia y no exclusivamente como un instrumento de una casilla a donde se hacen las cosas. No, tiene que ser una estrategia de largo aliento con interoperabilidad, entre otras cosas del sector social. No hemos logrado que en las ventanillas únicas empresariales estén, por ejemplo, las administradoras de riesgos laborales. No hemos logrado que estén ahí ni siquiera los registros de los empresarios con sus pilas. No hemos logrado que estén las cajas de compensación. En fin, esas ventanillas deben incorporar, si queremos efectivamente simplificar, eliminar barreras de entrada a la formalidad, deben simplificar esa condición, y es una gran apuesta en la cual encontramos eco en el gobierno. Yo quería decir eso y decir que en este tema de las ventanillas, pues los temas de tener una ventanilla virtual que permita hacer toda esa tramitología va a ser fundamental como un elemento de formalización. Y finalmente, temas de acceso a financiero. Uno de los 5 problemas que ataca la vida del empresario es la limitación de acceso al sistema financiero, y por eso es indispensable todo un paquete de acciones para facilitar el acceso, como bien lo ha ilustrado aquí Santiago Castro. Muy bien. Señor, muchas gracias. De Confecámaras, del doctor Julián Rodríguez. Turno para el doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Doctor Bruce.
¿Viene por sus 2 minutos? No, viene por su... Bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Yo voy a tratar de ser muy concreto. Yo quisiera llamar su atención sobre el efecto tan grande, digamos, que tiene la informalidad sobre toda la economía, no solamente sobre el tema laboral, no solamente sobre el tema financiero, no solamente sobre los temas de productividad, sino sobre lo que sucede, digamos, en términos de toda la economía. La informalidad, sin duda alguna, nos afecta en términos de producto. Nosotros, por ejemplo, cuando producimos cosas en Colombia y nos tenemos que enfrentar a productos producidos bajo la modalidad de ser informales, evidentemente estamos sufriendo, digamos, de competencia desleal. Competencia desleal que yo inclusive he argumentado puede ser incluso más fuerte o puede ser más dañina que la que sufrimos a veces dependiendo de los mercados internacionales. Es verdaderamente difícil enfrentarse a alguien que no paga impuestos, que no paga prestaciones sociales, que no paga ICA, que no paga el IVA o se roba el IVA. Es verdaderamente una diferencia gigantesca. Desde el punto de vista laboral, pues no hay la menor duda. No solamente tiene el efecto, digamos, también de un menor costo, sino tiene un efecto de equidad muy grande en términos de que hay unos trabajadores que simplemente no reciben lo que deberían recibir, que no se van a pensionar, que no van a tener coberturas de acuerdo con lo que dice la ley en Colombia. Y desde el punto de vista empresarial, pues evidentemente ya ha sido mencionado aquí, pero luego hay algunos ámbitos de la informalidad que tocan algunos de los temas en donde más desventajas tenemos, por ejemplo, en términos hoy en día desde el punto de vista empresarial. Por ejemplo, el tema de los permisos ambientales, de las licencias, de las consultas previas o las consultas populares, o las consultas populares no. Pero sin duda alguna, digamos, ahí tenemos un inmenso costo, digamos, y una inmensa diferencia entre los que son formales, hacen las cosas bien, y los que no lo son. Luego, adicionalmente, el Estado tiene un impacto gigantesco. Por supuesto, los impactos sobre el Estado son impactos que nos afectan a todos como ciudadanos y afectan a las empresas. No solamente porque no reciben los impuestos, sino, por ejemplo, porque no reciben la cotización a los sistemas de seguridad social. Y lo mencionaba Santiago, lo ha mencionado varios aquí. Por ejemplo, quienes sencillamente no están afiliando trabajadores y por lo tanto los están dejando en la condición al final del día de ser parte del régimen subsidiado. Y todos sabemos lo que el régimen subsidiado le vale al fisco nacional y por lo tanto cuál es el efecto sobre los impuestos generales que todos tenemos que pagar, esos impuestos que las compañías deben asumir. Hay un efecto inmenso sobre el cual podemos trabajar. Algunos datos interesantes en términos de informalidad, por ejemplo, cuántos trabajadores son parte del régimen subsidiado y cuántos no. En lo rural, fíjense ustedes, el régimen o el contributivo y no. O en lo rural, fíjense cómo además el dato baja, que es el dato que aparece aquí arriba, como el dato baja al 20%, que era lo que mencionaba Jorge Enrique Bedoya. Y tenemos que ponernos metas, y nosotros hemos puesto unos cuadritos ahí arriba donde decimos, tenemos que tener unas metas de a dónde llegar y de a dónde llegar relativamente pronto. En el Plan Nacional de Desarrollo, señora directora, deberíamos tener estas metas, las metas de hacia dónde vamos a llegar en contributivo, en lo rural, en lo general. La informalidad de los micronegocios, por ejemplo, está estimada en cerca del 73%. Y hablemos del contrabando y la subfacturación, donde tenemos cifras que son realmente altas. Entonces, ¿en dónde tenemos, digamos, informalidad más allá de solamente lo laboral? En contrabando, en ventas sin IVA, en dumping, en publicidad engañosa, en incumplimiento de normas legales, en lavado de activos, en falsificaciones de productos y marcas, en piratería, en importaciones de productos mal clasificados. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Sin duda deberíamos establecer, digamos, un proyecto en donde podamos tener mayor control y vigilancia. Tenemos que bajar los trámites y simplificarlos. Debemos bajar el costo de la formalidad. Y yo creo que ese es un principio general. No puede ser tan costoso ser formal. Y no solamente en dinero, sino lo dijo Santiago, tú hablaste 88 horas semanales o algo en trámites. ¿Sí? ¿Dijiste eso? 88 horas, hombre, digamos. Empresa promedio. Ahí tienes. Entonces, eso no puede ser tan costoso. Uno no puede gastarse 88 horas en un emprendimiento pequeño a dedicarse a hacer trámites. En los costos de formalización y competitividad, por supuesto, una normatividad y además en fomentar una educación para la formalización. Nosotros hemos hecho algunas publicaciones y tal, y me puse a seleccionar dentro de esas publicaciones cuáles han sido las recomendaciones que hemos hecho.
Hay que trabajar en el tema de metrología y debe ser asequible, pero además debe ser barato poder medir y poder sin duda alguna, poder saber de qué tamaño son las cosas, cuánto pesan, cuánto valen, cómo se comparan las unas con las otras. Tenemos que trabajar en el Sistema Nacional de Calidad, en la capacidad de control y vigilancia, por supuesto, en las certificaciones internacionales de calidad, en ampliar los programas de postconsumo, y aquí esto sí que es importante. Colombia hizo y recuerden ustedes, Colombia hizo un compromiso alrededor de lo que sucedió en París, en donde, por ejemplo, el 30% de los envases vamos a tener que reciclarlos, economía circular, vamos a tener que reciclarlos de aquí al año 2030. Y acuérdense ustedes quién hace eso hoy en día y cómo se hace. Y acuérdense ustedes la dificultad que hay que, por ejemplo, para recogerlos y para poder llevarlos y disponer de ellos. ¿Y cómo hacemos para reciclarlos? Luego tenemos que, por supuesto, trabajar en la sanción social y legal, en donde, por supuesto, me imagino el procurador hizo algunas referencias acá. Tenemos que bajar los costos, tenemos que ampliar la capacidad técnica. El PILA, por ejemplo, debería ser además la base, primero debería ser sencillo, y lo mencionó ahorita Julián, pero además debería ser la base para una gran cantidad de información, que además, por cierto, nos piden repetidamente en una cantidad de entidades del Estado. ¿Cómo hacemos para tener una base única de información de lo que los empresarios le entregan al Estado? Esa es una meta gigantesca, es un superproyecto digital, pero tenemos que trabajar para que eso salga adelante. Y luego, por supuesto, la flexibilidad de la cual estaba hablando yo ahorita. Esa nueva economía tiene que ser dinámica y tenemos que tener ese chip en la cabeza. El chip de que además estamos compitiendo con el mundo, de que estamos compitiendo con Estonia, como alguien mencionó ahorita, y estamos compitiendo con Singapur y que allá las cosas son más fáciles de hacer. Yo creo que ahí hay un tema muy grande. Bueno, facturación electrónica, por ejemplo, es un tema, digamos, de la mayor importancia. La facturación electrónica va a llevar y va a conducir a que efectivamente tengamos muchos más datos, a que tengamos mucha más información, a que podamos identificar empresas e identificar personas, a que sepamos cuál es el IVA que se está cobrando y quién se lo está cobrando y cómo, y quién no lo está cobrando. Y yo quería, digamos, simplemente dejarlos a ustedes con una gráfica en su mente, que es la siguiente. Hoy en día es muy costoso ser formal. Entonces, la meta no es llevar a la gente que está en la informalidad a los estándares actuales. No, la meta tiene que pasar por dos estrategias muy grandes. La primera estrategia es la de bajar el costo de la formalización. Y si los competidores nuestros como país están en la línea punteada que aparece en medio, tenemos que buscar ser más baratos que nuestros competidores. Tenemos que buscar ser más atractivos. Tenemos que buscar ser destino de la inversión. Entonces, en ese orden de ideas realmente, y señora directora, yo creo que esto es muy interesante, digamos, desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo, debemos establecernos una meta muy clara. Primero, de bajar ese costo por debajo de los estándares internacionales. Y luego debemos ser lo suficientemente flexibles, y aquí sí que el llamado es para todos, para que ese llevar a la formalidad a quienes son informales hoy en día sea paulatino. Tengamos una transición, lo vayamos haciendo poco a poco y entendamos que eventualmente quien crea empresa de pronto tiene que pagar impuestos muy, muy bajos. De pronto las contribuciones a la seguridad social deben ser muy, muy bajas. De pronto los costos laborales y el grado de inflexibilidad debe ser muy, muy bajo. Y poquito a poco debemos ir buscando llevarlo a ese nivel. ¿En cuánto tiempo? En 4, 8, 10 años. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer inteligente y estratégicamente. Yo aquí digo que debemos actuar como las orquestas malas, que comienzan a tocar y al final se encuentran. Tenemos que encontrarnos allá en ese último compás. Y ese compás tiene que estar por debajo de la línea promedio de costos internacionales. Muchas gracias. El doctor Bruce McMaster. Y al final que siga el baile con la orquesta. Señor, muchas gracias. Doctor Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Lo mismo, ¿en dónde ubica los principales problemas de la formalidad laboral y empresarial y qué caminos propone para solucionarlos? Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por la paciencia. Sé que ya estamos al final de la tarde y creo que sigue la señora directora de planeación. Un saludo muy especial a usted y a los amigos de los medios de comunicación. Yo no voy a hablar sobre el tema de la informalidad laboral porque ya lo dije en la primera presentación y en las preguntas, pero sí quisiera referirme, y gracias a mis colegas porque me han dejado casi nada para decir, sobre el tema de la formalización en el caso de la ruralidad, llamémoslo más desde el punto de vista de los productores o de las empresas. Y tal vez iniciaría diciendo que aquí hay que alternar la zanahoria y el garrote.
porque el campo es muy distinto a las ciudades, y voy a ir brevemente sobre unas cifras, pero en particular sobre las cosas que se pueden hacer. El gobierno nacional delimitó la frontera agrícola de nuestro país, son 40 millones de hectáreas que se pueden llevar a explotar, y de las cuales solo estamos explotando 7 millones. Es decir, hay una gran cantidad de territorio colombiano que puede ser explotado en actividades, ojalá formales, pero que algunas condiciones, y en particular la falta de provisión de bienes públicos, limitan no solamente el desarrollo productivo, sino también el desarrollo productivo formal del campo colombiano. Y empezaría por algo que pareciera no tener nada que ver con el tema de la formalidad, y es el tema de la corrupción en las entidades públicas. Si ustedes miran lo que ha pasado a través de la politización de las mismas entidades públicas, pues evidentemente genera unos incentivos perversos a la hora de buscar la formalización por parte de nuestros productores. Por eso, nosotros siempre le solicitamos al Gobierno Nacional que despolitizara las entidades públicas, como el ICA, como el INVIMA, como el Banco Agrario, como Finagro y demás, y pareciera, hay que decirlo con franqueza, que en el inicio del nuevo gobierno esa promesa se está cumpliendo. Ese es un factor que incentiva la formalidad, y les pongo un caso muy específico, como es el tema del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, cuando usted tiene que certificar unas granjas de porcicultores o de avicultores como granjas bioseguras, la capacidad de vigilancia en todo el país es muy limitada, pero evidentemente si uno tiene entidades técnicas que son respetables, pues de alguna u otra manera habrá mayor confianza en la institucionalidad y por supuesto mayor presión para los productores. Lo segundo, el tema de la infraestructura. Muy fácil cuando uno habla de lo que ocurre en los cascos urbanos frente a los temas de formalidad. Y me llamaba la atención lo que decía Santiago en el tema del uso de efectivo y la bancarización. Yo simplemente me voy al tema de las vías terciarias. Este país tiene solamente 165.000 kilómetros de vías terciarias y solamente el 10% está en buen estado. Entonces imagínense ustedes en los territorios donde existen estas vías terciarias en mal estado, pero inclusive donde no existe ningún grado de conectividad. Y ahí sí ni siquiera tenemos que hablar de formalización, sino de las economías ilícitas y cómo volver lícito parte de estos cultivadores de coca que quieren pasarse a cultivos que realmente sean rentables. Y en tal sentido, las regalías se convierten en un gran vehículo para construir vías terciarias, y de la misma manera el tema de las obras por impuestos y de la iniciativa de la SOMAX, que le puede generar alternativas a los inversionistas de las ciudades para tratar de llevar la formalización al campo colombiano. Mencionaban mis colegas el tema de la educación. Nosotros en la ruralidad tenemos serios retos en materia de educación. Yo coincido plenamente con lo que dice Santiago Montenegro, que el SENA hay que darle la vuelta, y también buscar que las universidades lleguen a la ruralidad. Esto no solamente con ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, médicos veterinarios o zootecnistas, sino también tenemos que procurar llevar a los ingenieros industriales, los abogados, los economistas, los administradores de empresas y los expertos en mercadeo para que le metamos una visión de mercado y con esto procuremos también formalizar las actividades productivas. Sin duda alguna, en materia de bienes públicos está toda la estructura tributaria que tenga nuestro país. Y aquí vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio de esta conversación. Mucho dependerá qué ocurra con el IVA, con el impuesto de renta y esos incentivos que se generen o no para el tema de la formalización. Cuando uno mira, por ejemplo, y lo venía discutiendo en el avión con un abogado tributarista, dónde se venden los productos de los que se consumen los colombianos, al menos en el caso de las proteínas de origen animal, la gran mayoría se venden en las tiendas de barrio. El 75% del huevo en Colombia se vende en las tiendas de barrio y hay que ver el grado de formalidad de las más de 400.000 tiendas que tiene nuestro país. De tal manera que eso también es un factor que encaja en este frente. Y Bruce mencionaba algo que es muy importante, y es el tema del cumplimiento de los reglamentos y de la normatividad. Y les pongo dos ejemplos. Seguramente algunos de ustedes han oído hablar del decreto 1500, que es el decreto que regula las plantas de sacrificio animal en nuestro país. Ese es un decreto que existe. Yo en esa época era presidente de FENAVI y tenía pelo, entonces ya se imaginarán cómo es la historia de ese decreto y la falta de implementación. Y hoy existe una gran presión por parte de los alcaldes, en particular para que no se implemente en las plantas de sacrificio de ganado. Entonces uno tiene que escoger entre la inocuidad de los consumidores o la informalidad de los mataderos de los municipios, porque entonces afecta la generación de empleo que es informal en el campo colombiano. Ahí tenemos un enorme reto. Pero como si fuera poco, nuestros afiliados, los porcicultores de este país, vienen denunciando que desafortunadamente la carne de cerdo que está llegando importada al país
en algunos casos, porque ni más faltaba, vamos a generalizar, la están descongelando para venderla en ciertos puntos de venta, que no me referiré en este escenario, como si fuera producto fresco refrigerado, engañando al consumidor y atentando contra el esfuerzo que hacen los productores que son formales. Y eso genera, por supuesto, incentivos a la informalidad. Pero no todo tiene que ver con el Estado, porque aquí he dado algunos ejemplos de lo que el Estado pudiera llegar a hacer, en el sentido de que tenemos varios problemas, pero también tenemos, por supuesto, grandes oportunidades, y eso requiere decisión por parte del gobierno, articulación de sus entidades, y ni más faltaba, también una articulación con los productores. Y frente a los productores, tal vez lo resumiría de la siguiente manera: hay que tener un cambio de mentalidad. Cuando uno mira la falta de enfoque de mercado que tienen la gran mayoría de los productores, en particular los de cultivos de ciclo corto, comparado con grandes agroindustrias como la palma, el azúcar, la misma avicultura y la porcicultura, y ahora la piscicultura que está llegando a los mercados internacionales, hay un desbalance del enfoque de lo que el productor en su mente tiene de cara a la formalización. El jueves estaba con unos productores de papa del altiplano cundiboyacense, y los incentivábamos a que hicieran economías de escala y que se vieran con McCain, con PepsiCo, para el tema de una integración vertical. Y me decían algunos de ellos que en promedio su predio es de 1 hectárea o 2. No, pero es que se imagina, si nosotros vamos creciendo en economías de escala, ahí ya me toca pagar impuestos si llega la DIAN. Entonces yo más bien manejo el efectivo, espero que el camión llegue, voy a la plaza mayorista a vender la papa a las 4 de la mañana y seguramente tengo una mayor rentabilidad. Indiscutiblemente ese cambio de mentalidad termina siendo muy importante. Y termino con lo que es el empleo de la ruralidad. En un congreso de los productores de papa que se realizó en el eje cafetero, me llevó un señor a Pueblo Tapao y yo le preguntaba por la mano de obra en la ruralidad y me decía: hombre, es que hasta también estamos teniendo el siguiente problema. Los muchachos ahora se van para las plazas de los pueblos a hacer mototaxismo o vender minutos de celular, porque con el cambio climático está haciendo mucho calor y ellos no se quieren pasar largas jornadas cultivando la tierra. Y todo eso, de alguna manera, si se suma a los elementos que hemos mencionado a lo largo de esta conversación, no contribuyen necesariamente a tener una formalidad o una formalización de las actividades productivas y mucho menos del empleo de nuestros trabajadores rurales. Pero para todo, evidentemente, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y desde la SAC estamos seguros que en este buen trabajo que ha iniciado el gobierno del presidente Duque, despolitizando las entidades, buscando la provisión de bienes públicos, ojalá acompañando este esfuerzo legislativo para el proyecto que les mencionaba al principio de este panel, y adicionalmente, dependiendo cómo venga la negociación del salario mínimo y la reforma tributaria, sin duda alguna veremos un horizonte mucho más formal para la agricultura colombiana. Muchas gracias. Doctor Bedoya, gracias. Doctora Adriana, para darle paso a la Directora Nacional de Planeación, le propongo su gran conclusión, después de oír a todos los gremios aquí representados, agradeciéndoles la asistencia. ¿Cuál podría ser, frente a ese reto, los caminos para solucionar los problemas de la formalidad laboral en Colombia? Bueno, la verdad sí, aquí nos acompaña la Directora Nacional de Planeación, tiene un vuelo dentro de un momento que, por favor, me excusan, no voy a hacer mi presentación, pero hay 2 puntos importantes que quiero que ustedes se lleven a la cabeza. La primera es la flexibilización. Yo sí creo que es necesario que nos adaptemos al mercado laboral que tenemos hoy en día. Es decir, nuestro sistema normativo se tiene que adaptar a las realidades de lo que estamos viviendo. Aquí lo importante es cómo frente a mí no me oye nadie. Ahí está, listo. Sí. Nosotros precisamente ofrecemos protección y seguridad social. Al final lo que nos interesa es que nuestros trabajadores tengan protección en su vejez y tengan protección en su salud. De manera que uno de los grandes retos es flexibilizarnos. Y el segundo, también para pensar, es el tema de la formación para el trabajo. Yo tenía una gráfica muy diciente y era la que mostraba cómo operan nuestras 106 agencias de empleo. Y en estas 106 agencias de empleo llegaron 1.049.000 hojas de vida. Y de ese 1.040.000 hojas de vida solamente colocamos a 174.000 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un gran problema en el desempleo estructural y otro en el friccional. Las empresas tienen que aprender a confiar en sus agencias de empleo, en primer lugar frente al desempleo friccional.
Y frente al desempleo estructural, la educación tiene que ser pertinente. Hoy en día estamos dando un debate sobre el programa Serpi lo Paga. Y es muy importante este programa desde mi punto de vista para el país. 10.000 personas van a salir en el primer ciclo capacitadas de universidades de muy alta calidad, sin desconocer, por supuesto, el tema de la necesidad de que haya financiación para las universidades públicas. Pero de pronto estamos dando la discusión en el lugar equivocado, porque de pronto el tema no tiene que ver con si la universidad es pública o si la universidad es privada, sino qué tan pertinente es la educación que estamos dando y si esa educación efectivamente puede ser absorbida por el sector productivo. Les dejo esa inquietud, les doy a todos ustedes las gracias por estar aquí, por el tiempo que permanecieron escuchándonos. Muchas gracias a todos y vamos a escuchar entonces a la Directora Nacional de Planeación. Sí, señora, muchas gracias a todos. Al doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI, al doctor Santiago Castro, la doctora Adriana, el doctor Santiago Montenegro, la doctora Sandra Forero, el doctor Julián Domínguez y el doctor Bedoya.